para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Aleluya. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy especial. Voy a hablarles acerca de destapando los pozos. Destapando los pozos. Ustedes saben que un pozo es un elemento de suma importancia, porque en los pozos encontramos un elemento vital para la humanidad, como lo es el agua. Ustedes saben que el ser humano 70% es agua, la tierra, 70% de la tierra es agua, de manera que el agua, como dijo alguien en un anuncio televisivo alguna vez, el agua es vida, no la desperdicies, ¿verdad? Y necesitamos del agua, sobre todo del agua de vida, del agua que salta para vida eterna, que es muy importante. La palabra de Dios es un sinónimo del agua, y de manera que es una bendición entonces el que podamos destapar los pozos que en algún momento determinado de nuestra carrera como cristianos han estado tapados por alguna situación que podemos ver a la luz de la Escritura en el día de hoy y que vamos a estar mirando dentro de un instante. Así que hablemos de este tema tan importante, destapando los pozos, y vamos a la Biblia, al libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 15. Génesis capítulo 26, verso 1 dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y el versículo 15 dice: así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Gloria a Jesús. Como les decía, los pozos son elementos de suma importancia, ya que los pozos nos brindan vitalidad, nos brindan agua para saciar la sed. El agua no solo sirve para saciar la sed, sirve para limpiar, sirve para muchísimas cosas más. Y ustedes notan que en un momento determinado nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo que ellos estaban limpios por la palabra que les había hablado. De manera que la palabra de Dios trae limpieza a nuestras vidas. Y miramos en otra ocasión, en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús se acercó al pozo de Jacob, dice la Escritura que había una mujer en aquel lugar sacando agua, y él tuvo sed y le pidió de beber. Y entonces en la conversación con ella le resalta la importancia para ella de que ellos tenían diferencia de raza. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y ustedes saben, Jesús derribó esa barrera racial, quitando eso que impedía que esta mujer pudiera disfrutar del agua que realmente Jesús quería darle. Simplemente acercarse allí y pedirle de beber no era más que un pretexto, como los muchos que podemos utilizar nosotros para poder introducirnos a evangelizar a una casa, a una familia, a una persona. Jesús llegó y le dijo: dame de beber, aprovechando que ella estaba sacando agua del pozo. Y era cierto que él tenía sed, pero en síntesis yo les aseguro que la importancia de Jesús acercársele para pedir agua era para abrir la puerta para evangelizar a esa persona. De hecho, la Biblia dice que él estaba en un lugar muy distante antes de pasar por allí. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Su urgencia de pasar por Samaria era aquella alma que iba a reconocerlo a él como único y suficiente Salvador, y que luego iba a salir a todos los contornos a publicar su grandeza y a darle de esa agua de vida a otras personas.
De manera que el agua de vida es sumamente importante. Jesús le dijo a ella que si ella supiera quién era el que hablaba con ella, Él le daría un agua de vida que saltaría para la vida eterna. Y ella le dijo a él, tú no tienes ni con qué sacar agua de este pozo porque el pozo es hondo. Y ella pretendía que Jesús sacara agua del pozo del engaño, del pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, no, yo no estoy hablando de esa agua, yo estoy hablando de otra agua que es agua de vida. Así que son importantes los pozos durante el desarrollo de la vida de Abraham, este hombre de Dios, el padre de la fe, como se le llama, por medio del cual usted y yo somos hijos en la fe de Abraham, dice la Escritura en el libro de Gálatas, como vamos a ver más anteriormente o posteriormente. Miramos nosotros que Abraham, cada vez que abrió un pozo y cada vez que tuvo esa experiencia de levantar un altar, lo hacía única y solamente para engrandecer el nombre del Señor, como un testimonio de haberse encontrado con Dios, como un testimonio de haber tenido una experiencia maravillosa en Dios. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia que Abraham abrió un pozo o que él levantó un altar para Jehová, fue fruto de sus experiencias personales. Dios anhela y Dios desea que usted y yo también tengamos nuestras propias experiencias. Por eso miramos a un Isaac, hijo de Jacob, de Abraham, que él también abrió los pozos de su padre, que en otro tiempo fueron cerrados por los enemigos. Así que, dile al que está al lado tuyo, es importante que tú tengas una experiencia personal con Dios. Y dígale usted al que le dijo eso, y tú también debes de tenerla. Amén. Eso es así. Todos debemos de tener una experiencia personal con Dios. Es impresionante cómo muchas veces nosotros olvidamos rápidamente, fácilmente, nuestras experiencias con Dios. Si alguien conocía a un Dios proveedor, ese era Isaac. No se olvide que la primera vez que Dios se manifestó como proveedor fue justamente el día que Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo. Y cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, al que más amas, en esa experiencia muy particular, Dios se manifestó como Jehová Jireh. De manera que el muchacho, que en ese instante debería tener unos 14 años de edad, sabía exactamente la experiencia que él había vivido, cómo el padre había provisto un sustituto para librarlo a él de la muerte. Así que si alguien conocía quién era Jehová Jireh, ese era Isaac. Pero la Biblia dice que vino una gran hambruna en la tierra donde ellos estaban. Y en lugar de clamar al Dios que se había mostrado como Dios proveedor, la Biblia dice que él decidió descender a Gerar, hacia un lugar en dirección justamente hacia Egipto, donde años anteriores su padre Abraham había descendido también. En aquel lugar en Gerar, Abraham tuvo una experiencia muy particular, y es que cuando vio llegar a Faraón y a toda su gente, él sintió miedo y pensó que por causa de la hermosura de su esposa Sara, le podría costar la vida si él dijera que ella era su esposa. Entonces decidió mentir, decidió decir que esa era su hermana. Pero lo que sucedió después de eso fue que Faraón parece que le gustaba Sara, le gustó Sara, y decidió que quería también tener una relación con ella. Pero al darse cuenta de que un día Abraham la estaba acariciando, entonces él llamó a Abraham y le llamó la atención. Dijo, ¿tú quieres traer la maldición a mi pueblo? ¿Tú no sabes que cualquiera de nosotros hubiera tomado a tu esposa porque dijiste que era tu hermana y hubiéramos traído la desgracia a nuestro pueblo? Hubiéramos traído la maldición. Y la Biblia dice que él le ordenó que se fuera, pero no sin antes haberlo bendecido con cabras, con vacas, con bueyes, con provisión suficiente, y los dejó ir luego a su lugar de origen. Lo que debió haber hecho Isaac era, siendo conocedor de un Dios proveedor, cuando llegó el momento de la hambruna, era clamar a Jehová. La semana pasada vimos un ejemplo de un hombre que también hizo exactamente lo mismo
que hizo Abraham, que hizo Isaac, cuando llegó el momento del aprieto, el momento de la dificultad, el momento del hambre, el momento de la escasez. Y ahí miramos nosotros una enseñanza que se repite en la Biblia. Y cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vienen los momentos de apretura, cuando vienen los momentos de escasez, cuando vienen los momentos en que necesitamos una provisión? ¿Conocemos a Jehová Jireh? ¿Hemos conocido nosotros a nuestro proveedor? Hemos conocido a Dios como proveedor. Les cuento aquí en confianza que Dios es el mismo, no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él sigue estando en disposición para proveernos en nuestros momentos de necesidades. ¿A quién le pedimos? ¿A quién vamos a buscar cuando estamos siendo probados en esas áreas de nuestras vidas? La clave aquí es entonces depender del proveedor, depender de nuestro Señor Jesucristo, buscarlo aún en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez. Y en todo tiempo vale la pena buscar al Señor. Amén. Entonces note que Él descendió a Gerar a pesar de que Dios le había dicho a él que no descendiera a Egipto. En el capítulo 26 de Génesis, versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Note que a pesar de que Dios le dice eso, si usted va al capítulo 26 en su Biblia, se va a dar cuenta que Isaac repitió la misma historia de su padre. Llegó a Gerar y la Biblia dice que él dijo de su esposa Rebeca que ella era su hermana. El mismo pecado de la mentira que había operado en su padre Abraham, ahora estaba operando sobre él en ese lugar. Le quiero hacer señalamiento de esto porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos repitiendo el mismo patrón pecaminoso que experimentaron nuestros padres. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La Biblia dice en el primer mandamiento, en el libro de Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego dice, y hago misericordia a millares, a los que aman mi nombre y guardan mis mandamientos. Quiere decir que usted y yo podemos marcar la diferencia en nuestra familia y saber que si nuestros padres tuvieron altares y adoraron a otros dioses en su ignorancia y en su deseo de buscar a Dios de la manera en que a ellos los enseñaron, ¿sí? Porque debemos de decir esto, hermanos, que en la época que vivieron nuestros padres, el evangelio aquí era muy escaso. En nuestro país, el evangelio en la década de los 50, de los 60, todavía de los 70, era muy escaso. Y quiero decirles esto, las campañas evangelísticas que hoy nosotros tenemos el privilegio de celebrar en los parques, en las calles, en los lugares abiertos, se celebraban en lugares cerrados y aún así terminaban a pedradas. Y en los lugares donde se celebraban bajo techo de zinc, la lluvia de piedra muchas veces impedía el sonido claro para que la gente pudiera oír el mensaje. Y cuando los mensajeros salían de ese lugar, eran apedreados por causa del evangelio de Cristo. O sea que hasta hace poco tiempo en nuestro país, la República Dominicana, la situación del evangelio no era tan fácil. Pero debemos de glorificar a Dios que hoy usted y yo estamos cosechando el fruto de la oración de esa gente que a pesar de la persecución, que a pesar de las pedradas que le dieron, de a pesar de todo de la burla que soportaron, mantuvieron sus oraciones creyendo que Dios podía visitar nuestra nación y que Dios podía bendecir a sus generaciones. Y nosotros somos el fruto de esas oraciones que costaron tantas lágrimas, que costaron tantos desvelos a la iglesia hace unas décadas solamente, y nosotros estamos viviendo y experimentando la gracia de Dios para poder ir y anunciar el evangelio glorioso de Jesucristo donde quiera que podamos ir. Amén. Así que debemos de disfrutar esa bendición que fue el fruto de los pozos que abrieron nuestros antepasados para que nosotros hoy estuviéramos predicando el evangelio de Cristo en cualquier lugar donde querramos ir por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Así que es importante que entendamos esto. La Biblia declara que los pactos antiguos
Y las maldiciones son anuladas y son rotas a través de la sangre del nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo. Y debemos de saber eso, que nosotros fuimos librados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Hace unos años atrás tuve el privilegio de conocer al autor del libro devocional Luces Encendidas. Y el hermano Miguel Limardo me compartió en esa oportunidad, cuando conversé con él, que en una campaña de evangelismo en Barahona, le comenzaron a tirar una lluvia de piedra y le dieron una pedrada en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo como si estuviera muerto. Allí pasó horas desangrándose hasta que por fin lo recogieron y lo llevaron a un centro asistencial y curaron sus heridas. Muchos años después, este hombre, escritor de muchos libros como Ventanas Abiertas, Luces Encendidas, que son libros devocionarios excelentes, maravillosos, se los recomiendo si los puede conseguir en algún lugar. Y este hombre ya hoy está con el Señor, pero déjeme decirle, escribió una literatura maravillosa, El secreto de Dios, por los caminos del amor, por los caminos del dolor. Fueron joyas que escribió este hombre, fruto de su experiencia personal con el Señor. Y casi a la edad de 80 y pico de años, casi 90 años, el hermano Miguel muere de un tumor cerebral. Y los médicos dijeron que ese tumor se vino desarrollando poco a poco, fruto de un traumatismo que él había sufrido muchos años antes. O sea que Dios lo mantuvo durante todo ese tiempo predicando el evangelio, por más de 50 años predicando a Cristo, predicando acerca de la gracia y la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y las pedradas no fueron impedimento para que él hablara de nuestro Señor, y para que él pregonara a Cristo, y para que él escribiera esas joyas de esos libros maravillosos que escribió para edificación del cuerpo de Cristo. Lo que les quiero señalar es, hombres como Miguel Limardo abrieron pozos que hoy nosotros tenemos el privilegio de gustar, de beber de esa agua, de esa fuente de inspiración, de sus momentos devocionales, de sus momentos de intimidad con el Señor. Así que Dios anhela y desea que nosotros abramos los pozos, pero no solamente de nuestros padres terrenales, porque quizás aquella gente que haya tenido una herencia familiar económica abundante, es posible que alguien haya heredado tierras, haya heredado una economía próspera y bendecida, y qué bueno si tuviste la oportunidad de heredar de eso, pero quiero decirte que Dios anhela que sigamos abriendo los pozos. Ahora, si alguien en un momento heredó eso, pero que se vio cerrado ese pozo por alguna circunstancia o motivo de la que voy a anunciar dentro de un rato, entonces es el momento de reabrirlos con la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Amén. Yo quiero que ustedes miren algo que está ahí en la Biblia, en el libro de Génesis, aprovechando que tiene su Biblia abierta, el libro de Génesis 26. En Génesis 26, 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Estos pozos que fueron reabiertos, Isaac no le cambió el nombre. Isaac les puso el mismo nombre que habían tenido anteriormente, fruto de la experiencia personal de sus padres. Y eso me habla a mí de que nosotros podemos estar teniendo una herencia de unos pozos que en algún momento quizás fueron tapados, pero que al reabrirlos tenemos que llamarlos por su nombre, tenemos que llamarlos por la razón por la cual fueron abiertos, por la razón por la cual Dios permitió que esa bendición llegara hacia nuestras vidas. En otras palabras, si nosotros por gracia del Señor recibimos un pozo de bendición de poder predicar el evangelio, hoy en día no podemos cambiarle el nombre a eso, tenemos que llamarle a eso campaña evangelística, porque de esa manera fue que como se ganaron las almas aquí en los años 50, 60, 70, hombres valientes, hombres con el corazón lleno de la gloria de Dios, hermanos. Quizás no hablaron en lengua, quizás esta gente ni siquiera danzó nunca, quizás esta gente nunca tuvo el privilegio
privilegio de tener una experiencia de ese tipo con el Señor, pero fueron gente llena de la gracia del Señor, lleno del Espíritu de Dios, hermano. Fueron gente bendecida que bendijo al cuerpo de Cristo y que nosotros hoy, por gracia de Dios, estamos recibiendo de esa gracia que a ellos les costó tanto, de eso que tanto ellos lloraron y que tanto tuvieron ellos que sufrir por causa del Evangelio. Miremos uno de esos pozos que Isaac abrió, el pozo de Esek. Ustedes miran ahí mismo en el capítulo 26, donde se tiene abierta su Biblia, que él abrió ese pozo y inmediatamente lo abrió. Comenzaron a reñir los pastores de Gerar contra los pastores de Isaac. Ahí hubo una gran contienda, comenzaron ellos a reñir por causa de eso, y se le llamó a ese nombre de ese pozo como Abraham lo había llamado, Esek. Dentro de un instante voy a decirles el significado del nombre Esek, pero quiero decir esto. Recuerde esto, que cada pozo que Isaac está abriendo fueron los pozos que abrió su padre Abraham. Y esto guárdalo en su corazón, porque al final nosotros nos va a tocar también abrir esos mismos pozos. Y les voy a explicar por qué al final. ¿Por qué nosotros tenemos que volver a abrir el pozo de Esek, el pozo de Sibma, el pozo de Rehobot, el pozo de Beerseba? Es necesario que nosotros los volvamos a reabrir en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, le decía ahorita que cada experiencia que Abraham tuvo con el Señor lo llevó o a abrir un pozo o a levantar un altar. Es así que el nombre Esek significa ocuparse o esforzarse. Y es necesario que nosotros nos ocupemos de la tarea maravillosa que nos fue delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros hagamos de la gran comisión un legado, que nosotros tomemos esa herencia que Jesús nos dejó de ir y predicar del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nosotros tenemos que dar a comunicar el mensaje glorioso de la salvación que nos ha impactado y que ha cambiado nuestro estilo de vida. Porque si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor y ha mantenido ese encuentro, esa relación personal con Él, es imposible que usted sea el mismo de ayer. Es imposible que nosotros sigamos siendo las mismas personas si hemos tenido una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Porque en la medida en que nosotros estrechamos los lazos de amistad con nuestro Dios y le vamos conociendo cada vez más, lo vamos conociendo en facetas diferentes, nos vamos enamorando más de Él, y es imposible que nosotros querramos tener el deseo en nuestro corazón de desagradarlo. Es imposible que vivamos nosotros en nuestras antiguas andanzas de manera que estemos nosotros agraviando y echándole tierra al nombre de Cristo. Es imposible que nosotros avergoncemos el Evangelio con nuestro testimonio si cada día tenemos una experiencia personal con Él. Entonces nosotros debemos de ocuparnos de la obra, de la tarea que el Señor nos ha delegado. Tenemos que abrir Esek. Esek es ocuparse, es esforzarse por la tarea del Evangelio, del evangelismo. Necesitamos predicar a Cristo a toda esta nación. Necesitamos que nuestro vecindario conozca a Cristo. Necesitamos que nuestras familias conozcan a Cristo. Es imposible que usted esté pensando, hermano, que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos saben que el día glorioso está cerca? Y es imposible que, sabiendo nosotros que el día del Señor está cerca, pensemos en la idea de que solo nosotros nos vamos a ir de nuestra familia con Cristo y que los nuestros se van a quedar. Porque si usted estudia un poco de escatología bíblica, ustedes saben lo que en el futuro se va a presentar a la humanidad. Entonces, imposible es que nosotros tengamos el deseo de ser ya quitados de este mundo, que anhelemos con todo nuestro corazón ser llevados con el Señor Jesús y que los nuestros se queden en este mundo. Entonces tenemos una gran ocupación. Tenemos nosotros una gran delegación de parte de Dios para que nos ocupemos de predicar a Jesús donde quiera que estemos, incluyendo nuestras casas. Ustedes se recordarán que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y les explicó: una luz no se coloca debajo de una mesa, se coloca encima de ella para que alumbre a los que están en casa primero. Y luego los de afuera vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Entonces la tarea de evangelismo comienza por casa. La tarea de ganar almas comienza con los nuestros.
Imposible es que nosotros vengamos y disfrutemos de la presencia de Dios y nos gocemos tanto de la relación personal con Dios y que no le demos a los nuestros el privilegio de disfrutar también del gozo maravilloso que produce estar cerca del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Así que este es tiempo de destapar el pozo de sed, de ocuparnos en la obra del Señor, de esforzarnos por hacer la tarea que Él nos encomendó. Usted recordará que una de las encomiendas que Dios le dio a Josué cuando iban a tomar la tierra fue: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces la encomienda es la misma. Jesús dijo: id, predicad el evangelio. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí promesa, la misma que le hizo Abraham, nos la hace a nosotros: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misma promesa que le hizo a Josué, la misma promesa que le hizo a todos los hijos de la fe, nos la trae a nosotros también y nos dice: yo estoy con ustedes. Así que hay que esforzarse por predicar a Cristo, porque este es un tiempo muy especial el que nos ha tocado vivir a nosotros. Hay que destapar el pozo de sed, es ocuparnos no en nuestros asuntos personales. Porque miramos casos en la Biblia donde hombres de Dios tuvieron grandes oportunidades, pero al estar ocupados en sus asuntos personales, como Saúl, por ejemplo. Saúl, el primer rey que tuvo Israel, el rey pedido. La Biblia dice que ellos le pidieron un rey porque querían tener un rey como las demás naciones de la tierra. Y le pidieron a Dios: le pidieron a Samuel: queremos tener un rey, queremos tener un rey. Samuel se fue triste delante de Dios. Y Dios le dijo: no estés triste, no estés llorando, porque no es a ti a quien ha desechado, es a mí a quien me están desechando. Pero si quieren rey, les voy a dar un rey conforme a su medida. Y les dio al hombre más hermoso y más grande que había de estatura en Israel, para que fuera el rey de Israel, a Saúl. Y la Biblia dice que se lo dio, pero Saúl tenía una gran ocupación. Saúl tenía pertenencias ancestrales, familiares que atender antes que estar ocupado en levantar altar para Dios. Antes que estar preocupándose por tener una experiencia personal con Dios, de tipo personal en un altar, él prefería primero estar al cuidado de los asuntos personales familiares. Lo mismo le pasó a Eliseo. Eliseo tuvo la misma oportunidad que Elías de poder ser arrebatado, pero sus asuntos personales y familiares, ocupado en esas cosas, le hicieron perder la oportunidad de poder ser un hombre arrebatado. Debemos de esforzarnos, hermanos, como hombres y mujeres de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por permitir que la gracia de Dios se manifieste a través de nosotros. ¿Me están dando a entender? Yo espero que sí, en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos. Entonces cada uno tiene que tener su propia experiencia. Esto no es que mi abuelito fue cristiano, que mi mamá es una gran cristiana y que ella ora por mí. Y no. Si está bueno que ella ore por usted, y está bueno que ellos hayan hecho tantas cosas en favor suyo. De hecho, les digo y les garantizo que usted está recibiendo por gracia. Los que tienen el privilegio de tener padres cristianos y abuelos cristianos, tienen el privilegio de estar recibiendo por gracia, no porque usted haya hecho absolutamente nada, sino por favor inmerecido que viene de parte de Dios para su vida, ¿sí? Una asistencia de Dios sobrenatural, fruto de las oraciones que emitieron sus antepasados por usted. Y nosotros somos los que podemos marcar la diferencia en nuestras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos. Porque orando por ellos, bendiciéndolos por ellos y ocupando el lugar donde Dios nos está mirando a usted y a mí constantemente, podemos ser fuente de bendición para ellos. ¿Me estoy dando a entender? ¿O no dice que la Biblia que Pablo le habló a Timoteo para instarlo que se esforzara en la fe que había
tenido su abuela Loida y que su madre Eunice habían tenido, que se esforzara en la fe, no lo estaba exhortando a que ahora él agarrara las herramientas. Está bueno que hayan orado por ti, está bueno que te hayan engendrado otros, está bueno que otros te ministren y te bendigan con sus oraciones, pero tú también tienes que orar. Tú también tienes que ayunar, tú también tienes que buscar el rostro de Dios, tú también tienes que tener tu lectura personal de la palabra de Dios para buscar que Dios hable a través de esa manera tan precisa que Él tiene para hablarnos a través de la palabra de Dios. Amén. No los oigo decir amén, pero eso es así. Cuando Isaac tuvo su primera prueba, él envió a sus siervos a abrir los pozos de su padre. Pero más adelante, él vivió una experiencia muy particular en un lugar que él luego denominó Beerseba. Cuando él reabrió los pozos de su padre Abraham, a través del esfuerzo de sus criados para reabrirlos, hasta ese momento no había tenido ninguna experiencia, pero cuando llegó al cuarto pozo, luego de abrir Rehobot, que fue un pozo de gran bendición y de multiplicación, él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y allí él experimentó algo maravilloso que yo quiero mencionarte dentro de un instante. Isaac fue heredero de su padre, fruto de sus oraciones. Él no tuvo que hacer nada. Esos pozos lo había abierto su padre. Esos pozos habían sido el esfuerzo de su padre. Y él solamente tenía que quitarle la tierra que le habían echado los filisteos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros aprendamos también a tener experiencias personales con Dios en el esforzarnos para abrir pozos y para levantar un altar para Jehová. Qué bueno fuera que nuestra descendencia recogiera del fruto, y así va a ser, así va a acontecer. Ellos van a recoger del fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. De hecho, en lo natural, la descendencia natural es la que hereda los beneficios de todo el esfuerzo que puede hacer cualquier persona, cualquier familia. Es la descendencia la que hereda, la que recibe la herencia sin haber hecho ningún esfuerzo. Por eso vemos grandes empresas que cuando los que la sustentaron por muchos años y los que se esforzaron por muchos años para sacarlas adelante, desaparecen y la heredan los hijos que nunca se involucraron en el esfuerzo de los padres. Vemos como de repente se caen esas grandes empresas y desaparecen, fruto de, como nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Fruto de no tener cuidado de involucrarse en la bendición que Dios había dado en la vida de sus padres. Y así como ocurre en lo natural, ocurre también en lo espiritual. Les contaba hace un instante que nosotros somos benditos y bendecidos por estar recibiendo una herencia que mucho le costó a los primeros que predicaron el Evangelio en la República Dominicana. Hoy, yo quiero decirle que cuando yo reconocí a Jesucristo hace 32 años, en el año 1980, 33 años voy a tener ahora, en abril. Era raro ver una gente con una Biblia en la mano, en la calle. Era raro. Y yo que tuve el privilegio de asistir a mis cultos y caminar grandes distancias para ir a mi iglesia donde nací, que me quedaba muy distante, yo tenía que caminar kilómetros a pie para llegar al lugar donde yo iba a congregarme. Salía a las 7:30 de la mañana para poder llegar a las 8:30 de la mañana más o menos al lugar donde me congregaba y refrescarme un poco para las 9 de la mañana cuando comenzara la escuela dominical, ya yo poder estar libre de sudor y todo, ¿verdad? Y todo fresquecito, poder entrar a mi escuela dominical. Yo caminaba toda esa distancia, yo no veía casi a nadie con una Biblia en la mano. Era difícil encontrar en la década del 80 a una persona con una Biblia en la mano. Pero casi a finales del 80, ya en la década del 90, se comenzó a dar en la República Dominicana un fenómeno extraordinario de crecimiento del Evangelio.
Es así que hoy en día usted sale a esa calle. Ayer, cuando salimos de aquí, al mediodía que estábamos aquí, salimos, yo pude apreciar, y en la tarde, en la noche, cuando vine a dejar a mi esposa aquí a las 7, para luego regresar más tarde, yo iba caminando por esa calle y vi cantidad de gente que iban y venían con Biblias en las manos. Unos iban a su culto, otros venían de su culto. Y así, iba muchísima gente en la calle con Biblias en la mano. Usted pasa hoy y es increíble la cantidad de gente que hoy en día uno ve caminando, que va con el paso apresurado, porque vas para su iglesia a adorar a su Dios. En este tiempo hay una gran libertad y hay un gran crecimiento del Evangelio. No obstante, no como quisiéramos que haya crecido el Evangelio. Todavía el Evangelio ha crecido en relación con otros países todavía muy poco. Y miren que le estoy hablando que hemos experimentado un gran crecimiento. Estoy hablando de que quizás en el año 1980 el crecimiento del Evangelio en la República Dominicana era de 1.3 de cristiano evangélico en la República, y hoy en día es casi de 4 o 5% de evangelio que hay, casi de 5 a 8 más o menos hay. El crecimiento ha sido que se ha visto, se puede mirar, pero necesitamos pasar nosotros de esos números, hermanos. Necesitamos ganar a Quisqueya para Cristo. Amén. Necesitamos nosotros evangelizar. De hecho, dicho sea de paso, el día 27 de febrero, que se celebra la independencia nacional, estoy invitando a toda la congregación a participar masivamente de una gran concentración que vamos a culminar en el Faro a Colón, proclamando a Quisqueya para Cristo. Vamos a caminar por algunas de las calles de la zona oriental, montado en una patana, con alabanza en vivo y con otras alabanzas, en una discolay bien fuerte, que lo oiga todo el mundo, proclamando a Quisqueya para Cristo. Amén. Así que vamos a proclamar a Quisqueya para Cristo. Los invito el día 27, cae miércoles, es día festivo, es día de la celebración de la independencia nacional, y ahí vamos a estar en el nombre poderoso de Jesús. Terminaremos proclamando, haciendo una proclamación en el Faro a Colón de Quisqueya para Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que espero que todos vayan y asistan a ese evento maravilloso que tenemos planificado y que hemos estado orando. Les quiero decir entonces que es importante que todos y cada uno tengamos una experiencia particular en Dios. Si usted alguna vez no ha salido a evangelizar, se ha perdido de una experiencia gloriosa y bendita. En esta semana subieron a nuestra página subieron a Facebook, creo que fue, una experiencia muy particular que vivieron nuestros jóvenes hace 2 años, cuando salieron a plantar la semilla del Evangelio, y lo fueron a hacer de una forma muy particular por todo el vecindario, cantando, tocando guitarra y llevando una planta como símbolo de la siembra que estaban haciendo en el vecindario. Estaban sembrando el Evangelio, estaban predicando a Cristo y llevando un arbolito como símbolo de la siembra de la semilla gloriosa del Evangelio. Esperamos que esa semilla, para la gloria y la honra del Señor, comience a fructificar, a crecer, y que podamos nosotros también alcanzar de esos frutos, o que de esos frutos también vayan a otro lugar. No nos interesa dónde se congreguen, lo que nos interesa es que permanezcan en Cristo Jesús. Amén. Así que la Biblia nos habla de que los pozos fueron cerrados por los filisteos, los pozos que había abierto Abraham. Y la pregunta es, ¿qué cerró los pozos de nuestros ancestros? En aquel momento fueron las malas decisiones de Abraham que llevó a que esos pozos fueran cerrados por los filisteos. Ustedes leen la Biblia y cada vez, escuche esto, cada vez que el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Dios levantó siempre adversarios. En este momento fueron los filisteos los que vinieron y taparon los pozos que Abraham había abierto. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Por las malas decisiones de Abraham y por los vicios que de alguna manera se practican en familia. Por ejemplo, ya vimos que Abraham había hablado mentira, ¿sí? Y de repente vemos a su hijo Isaac descender al mismo lugar y hablar mentira también con respecto de su esposa. Y luego miramos al hijo que es nieto de Abraham, hijo de Isaac, Jacob.
reproducir la mentira en una fase impresionante, como la tercera generación se multiplicó impresionantemente la mentira, además que él venía fruto de una madre mentirosa también, y un padre que practicaba la mentira. Eso se acrecentó grandemente en Jacob, y miramos nosotros a un Jacob engañador, que por gracia del Señor fue interceptado por el Señor, y el Señor le cambió su nombre. Ya no te llamarás más Jacob, ahora será tu nombre Israel. Amén. Pero miramos como una semilla de una mala práctica, un vicio que podemos nosotros traer en nuestra familia, de poder hablar incorrectamente, de poder maldecir, de poder decretar. Miren, es importante lo que sale de nuestros labios, hermanos. La Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero dice también la Biblia que escojamos la vida y que desechemos la muerte, que elijamos la bendición y desechemos la maldición. Y hay gente y hay familias que son maldicientes, que cada vez que van a hablar, maldita tal cosa, porque este maldito muchacho, porque este maldito, y porque esta maldita nación, porque este maldito país, porque y gente que es maldiciente y acostumbra a ser maldiciente, va a tener una descendencia maldiciente también. Es igual que si tenemos una familia que dice muchos improperios y malas palabras, pues nuestra descendencia va a decir también lo mismo. Así que debemos de ocuparnos por sembrar correctamente, ¿sí?, una semilla de bendición para nuestra familia, para nuestra descendencia. Nosotros podemos marcar la diferencia. Amén. El hecho de que tú estés sentado aquí es un privilegio para que escuches que tú puedes marcar la diferencia en tu familia. Si en tu familia, algunos aquí pueden ser los primogénitos en el Señor. Hay gente aquí que son los primeros que conocieron a Cristo en su familia. Les insto a que no se desanimen y no se desalienten porque se rían de usted ni porque se burlen de usted. En el nombre poderoso de Jesús, predique a Cristo, ore por ellos, hable de la gracia del Señor y muéstrele la transformación que ha habido en su vida, fruto de su experiencia personal con el Señor. Le garantizo que también los ganará para Cristo. Entonces las malas decisiones, los vicios, los malos negocios pueden cerrar los pozos que abrieron nuestros padres, tanto físicos como espirituales. Abraham abrió los pozos pensando en bendecir a sus generaciones, bendecir a sus hijos, bendecir a sus nietos, bendecir a su descendencia. Y eso debemos nosotros de pensar cuando estamos decididos hoy a reabrir los pozos que Abraham había abierto. Debemos de tener el mismo concepto y la misma visión. El propósito es bendecir a nuestra descendencia, bendecir a los nuestros. ¿Me estoy dando a entender? Es importante entonces que desarraiguemos, que quitemos todo lo que ha tapado en nuestros pozos. Los pozos de bendición que en tu familia se han cerrado, se cerraron por una mala decisión, se cerraron por una maldición, se cerraron por algún vicio, se cerraron por algo incorrecto que se hizo a los ojos de Dios. Y Dios anhela que usted y yo seamos los instrumentos para reabrir esos pozos. En el nombre poderoso de Jesús. ¿No los oigo decir amén? No se duerma. Ahorita vamos a participar de la mesa del Señor, no se duerma. Miremos el otro pozo, el pozo de Sitna. En el capítulo 26, el verso 21 dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. El nombre Sitna es oposición. Mientras más nos ocupemos de la obra del Señor, mientras más nos esforcemos en querer dar la estatura de la plenitud de Cristo en nuestras vidas, créame esto, vamos a tener una gran oposición delante de nosotros. El enemigo se va a levantar, y se va a levantar con apariencia de gigante. Se va a levantar para aplastarnos, para querer aplastarnos, para querer desalentarnos y desanimarnos, y para hacer que nosotros nos volvamos hacia atrás. Pero como dijo alguien un buen día, para atrás, pero ni para coger impulso, hermano. Nosotros vamos hacia adelante con la mirada puesta en Jesús. Amén. Entonces, cuando Isaac comenzó a ser bendecido y prosperado, entonces se levantó la envidia de los demás. Eso me hace recordar la historia de José, que no lo voy a decir, pero porque usted la conoce. Los que vinieron, ¿cuántos jóvenes vinieron ayer?
Los que oyeron la voz de Dios ayer, oyeron esa historia preciosa de José, de todo lo que vivió José, su experiencia personal. Pero José tuvo sueños de parte de Dios. Dios habló de una manera muy particular. Y sus hermanos, sus propios hermanos, le tuvieron envidia, hermano. Muchas veces nosotros recibimos gracia de parte de Dios y nuestros propios hermanos comienzan a tener envidia cuando miran la prosperidad de Dios o la bendición de Dios ha llegado a nosotros o la revelación de Dios ha venido a nuestras vidas. La gente comienza a envidiar lo que Dios está dando, pero tú puedes tener de manera particular también tu experiencia. Tú también puedes tener de manera particular tu bendición. No tienes que envidiar lo que otro recibe, lo que otro tiene. Dios también quiere dártelo como hijo, como hija de Dios. Amén. Entonces, mientras mayor es la bendición, mayor es la oposición. Él abrió el pozo de Sidna y hubo una gran riña. La riña que había habido en el pozo de Esek ahora se había incrementado en el pozo de Sidna. Hubo una gran oposición, pero Dios permitió que este hombre de Dios no se desanimara. La Biblia dice que Isaac abrió otro pozo. En el capítulo 26, verso 22, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El nombre Rehobot significa pozo de amplitud y prosperidad. Entonces mire la importancia de que nos esforcemos y nos ocupemos en la obra del Señor. Y es que una vez que tomemos esa determinación y esa decisión, vamos a tener que enfrentarnos a una gran oposición. No será para nosotros noticia nueva el que estando nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios y ocupados en agradar a Dios de todo corazón, el enemigo se levante contra nosotros. Pero el resultado es que si no nos desalentamos, que si no nos dejamos derribar, que si no nos desanimamos y que si seguimos con la mirada puesta en el Señor y en el propósito para el cual nos hemos levantado, que es reabrir los pozos de nuestro Padre, Dios traerá la abundancia y Dios traerá la amplitud y Dios traerá la prosperidad a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás algunos de los pozos que abrieron nuestros padres espirituales están cerrados. Pero quiero decirles, no te desanimes. Isaac no se desanimó. Isaac no desmayó. Me cerraron este, abro el otro. Me cerraron el otro, también abro otro más. Y entonces él estaba con una visión clara. Él sabía que el agua representaba bendición para los suyos. Nosotros debemos de saber esto, que la palabra de Dios es una bendición para nuestra nación. La palabra de Dios es una bendición que la conozcan en nuestras escuelas. La palabra de Dios es una bendición que podamos predicarla en los hospitales cuando la gente no se puede mover para ningún lado y están ahí acostados. Vamos a predicarles a Cristo, que oigan la palabra de vida. La palabra es bálsamo para sus huesos. La palabra es salud para sus cuerpos afectados. La palabra es liberación para el que está en la cárcel. La palabra es refrescante para el que estamos pasando por un momento de aflicción, de dolor. Cuando vamos a los lugares donde la gente está necesitada, llevando el agua de vida, aunque el enemigo levante una gran oposición, aunque él se oponga, aunque él busque la forma de desalentarnos y desanimarnos, si nosotros tenemos bien clara la visión que hemos recibido de parte de Dios, nada nos hará deshacernos de la visión de Dios, ni nada nos hará perder el paso hacia alcanzar aquello que Dios anhela que usted y yo alcancemos. Entonces llenémonos de fortaleza y de ánimo en este día. Luego dice que él levantó otro pozo, que fue el pozo de Seba. En el capítulo 26 de Génesis, versos 32 y 33 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, y por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día.
Si ustedes leen la Biblia ahí un poquito más abajo, Isaac tuvo una experiencia muy particular con Dios. Y dice que allí él levantó un altar a Jehová. Y allí Dios comenzó a ministrarlo y le recordó las promesas que había hecho a su padre Abraham. Y le dijo, tal y como le prometí a tu padre, que daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a ti también te doy la misma promesa. Y Dios comienza a alentar a este hombre. Y en aquel lugar donde su padre anteriormente, muchos años, había hecho un juramento, este hombre también hace un juramento. Y hace un juramento para tener una alianza con gente que se había venido a aliar hacia él. Entonces el nombre Seba significa juramento. Dios le dio a Isaac ese juramento que le había dado a su padre. Te bendeciré, bendeciré a los tuyos, bendeciré a tu descendencia. Tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios, cuando yo estudiaba este tema, me hizo refrescar tantas oportunidades, tantas veces y tantas maneras y formas que Dios me ha dicho: de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré, de cierto la descendencia vuestra será grande, muy grande. Y Dios ha hablado de eso hace 22 años que Dios ha estado tratando conmigo en este ministerio, como pastor de esta congregación. Dios ha estado tratando conmigo una y otra vez, diciéndome lo mismo. Y yo creo lo que Dios me ha dicho. Yo creo que Dios va a traer una descendencia numerosa. Pero para ello Dios está contando contigo. Eres tú el instrumento de reproducción. Ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha dicho a nosotros a través de vida discipular que nosotros estamos llamados no a venir a calentar una banca, venimos a ser discípulos de Cristo, y como discípulos de Cristo tenemos que reproducirnos. Es el anhelo de Dios que esta congregación comience a expandirse. Recientemente vino casi una de las últimas personas que habló acerca de eso. Dijo lo siguiente: entró aquí, estaba predicando allí y de repente sintió el poder de Dios y dijo: yo estoy mirando esta congregación levantarse de esta manera y de esta manera. Y comenzó a hablar de un gran crecimiento que nosotros hemos de experimentar. Dios traerá un gran avivamiento y un gran mover, y va a utilizarte a ti y a mí para glorificar su santo nombre. En conclusión, nosotros somos hijos de Abraham, herederos de la promesa por medio de la fe. Y Dios anhela, Dios quiere que nosotros reabramos los pozos que Abraham abrió. Dios quiere que nos esforcemos. Y Dios quiere que aunque haya una gran oposición, nosotros experimentemos la bendición como hijos de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A ver cuántos tienen fe aquí. Y Dios dice a los hijos de fe: tu descendencia será numerosa, tu descendencia será muy grande. Dios está hablando de una bendición enorme para todos y cada uno de los que hoy estamos sentados aquí. Dios está diciendo: tu descendencia es muy grande, tu descendencia es enorme, está diciendo el Señor. Y el pozo de Seg es el pozo que nos habla a nosotros de ocuparnos en la tarea que Él nos delegó, de venir y dar el 100% de todo corazón para que otra gente pueda ser discípulo, y a la vez esos otros se puedan reproducir en otros discípulos para la gloria y la honra del Señor. El anhelo y el deseo de Dios es que nos reproduzcamos. El anhelo y el deseo de Dios es que esta congregación alcance a expandirse. Que si bien es cierto que físicamente no podemos expandir hacia allá ni hacia allá porque hay otras edificaciones a nuestro alrededor, pero sí podemos ganar a toda esa gente que vive en ese lado, y a toda esa gente que vive del otro lado, y a todos los que viven al frente de nuestro y los que viven detrás de nosotros, hermano. Eso es expansión también.
Cuando toda esa gente llega a conocer a Jesús, fruto del esfuerzo de una iglesia que ha entendido la comisión que Dios le ha delegado. Nosotros tenemos que seguir abriendo pozos, hermanos, que en lugares, miren, familias enteras, hermanos, donde la discordia reinaba, donde reina. El lunes pasado tuve una experiencia muy particular a raíz de una petición que una persona hizo en un culto de adoración que yo tengo ya muchos años dirigiendo en la iglesia central. Y esta persona llegó y me dijo: pastor, yo anhelo, y mi oración es esta, decía, que toda mi familia sea influenciada por mí como antes los influencié yo para llevarlos a los bailes, a las fiestas, a la bebida, a la vida alegre que todo el mundo cree y entiende y conoce que es la mejor. Dice, yo era la promotora de las fiestas de mi familia. Y donde yo decía, hoy hay una fiesta aquí, la organizaba, eso se llenaba toda mi familia y todo. Y yo era ese instrumento para armar ese tipo de fiesta. Pero yo anhelo, esa era su oración ahora, y deseo con todo mi corazón poder ser el elemento que encienda la llama para que todos aquellos que antes yo arrastraba al pecado, ahora sean arrastrados a la fuente de agua viva. Dios quiere usarnos a usted y a mí para ganar a los nuestros, que ninguno de los nuestros se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. El pozo de Signa es el pozo de la oposición, pero esa oposición es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Créeme que si te quedas sin hacer nada, si no te esfuerzas, el enemigo estará feliz frotándose las manos y se va a reír de ti. Como quiera se va a burlar de ti. Y peor si decides tomar una decisión equivocada, como de echarte hacia atrás. Se va a burlar, te va a acusar todos los días de tu vida. Pero si tú decides esforzarte en el Señor y poner la mirada en el Señor y agradar a tu Dios en todas las cosas, vendrá una fuerte oposición. Pero sin embargo Dios prometió darnos la victoria, porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el final. Él no te va a dejar. No te desalientes, no te desanimes. Dios le dijo a Isaac en ese momento: te multiplicaré como lo hice con tu padre Abraham, contigo haré exactamente lo mismo. Y ahora oigan los hijos de la fe lo que Dios nos está diciendo: así como yo prometí a Abraham que lo haría con toda su descendencia, con ustedes y con su descendencia también lo voy a hacer. Cierre sus ojos. Yo no sé qué pozos de bendición se cerraron en tu familia. Yo no sé cuáles fueron los pozos que en tu casa, en tu familia se han cerrado y cuál fue el motivo. Pero si ya tú determinaste cuál fue el motivo, y si ya hoy tú has venido entendiendo y el Espíritu de Dios ha traído luz a tu corazón para que sepas cuál ha sido la causa que hizo que el enemigo se levantara para poner tierra en esa fuente de provisión y de bendición que venían trayendo los tuyos y que ahora se ha estancado, yo vengo a decirte que Dios te da la autoridad a ti para que en el nombre de Jesús tú quites y desarraigues todo ese polvo, toda esa tierra que el enemigo ha echado sobre las bendiciones familiares que te tenían que alcanzar a ti y a los tuyos. Y este es día para que le creamos al Señor. Esta es una oportunidad preciosa para que todo el pueblo que dice que es de fe y que le cree a Dios y que es hijo de Abraham, se ponga de pie en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito a ponerte de pie. Yo te invito a que tú hagas, una vez que ha determinado lo que ha detenido el fluir del pozo de la bendición familiar, o si es la bendición espiritual la que se ha frenado en tu familia, y tú has determinado qué fue, dónde fue que caíste, cuál fue el problema. Si ya lo detectaste, en el nombre de Jesús comienza a tomar autoridad en esta hora. Comienza a tomar autoridad y comienza a decirle en el nombre de Jesús, y llama a esa situación por su nombre. Eso que se levantó y que trajo un bloqueo a esas herencias de bendición que traías en tu familia, a esas herencias que debimos haber recibido ya
en el nombre de Jesús a estas alturas, en el nombre de Jesús, lo que lo ha detenido hoy por la autoridad de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos autoridad sobre ellos, sobre vicios, sobre malas decisiones, sobre hechicerías, sobre prácticas insanas, sobre prácticas pecaminosas. Tomamos la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y venimos delante de ti humillados y te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que tú perdones el pecado nuestro y el pecado de nuestros padres y el pecado de nuestros abuelos y el pecado de nuestros bisabuelos, Señor. Que tenga misericordia de nosotros y que venga, Señor, en el nombre de Jesús, quitando todo lo que ha tapado el pozo, todo lo que ha quitado la bendición, todo lo que está impidiendo que el agua de vida fluya, todo lo que está impidiendo que el agua que trae sanidad, que trae prosperidad, que trae bendición, esté siendo retenida. Hoy, por la autoridad de tu palabra, la desarraigamos, lo quitamos en el nombre de Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa